Ok, queridos. Mateo capítulo 18. Si tienen su Biblia ahí, Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Vamos a estar ahí. Mateo capítulo 15, capítulo 18, verso 15 al 22. Oh, qué buen texto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, y repréndele. Ay, repréndele estando Ok. él solo. Para los que están conectados les pido por favor si pueden ponerse el micrófono en silencio, porque obviamente se va a escuchar, si hay algún sonido para acá, se va a escuchar todo y la idea es que pueda concentrarme, por favor, para no irme. Así que les pido ese favor, ¿ya? Mateo capítulo 18, verso 15 al 22. Dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se les acercó a Pedro y les dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No. Silencio, hermano Ricardo. ¿Ahí sí? Entonces dice verso 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22, Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, porque siempre nos anima, nos exhorta, nos confronta, Señor. Gracias porque cada una de las partes que la componen son inspiradas por ti. Y Señor, queremos hoy escuchar tu voz con un corazón dispuesto a obedecer y también entender lo que tú quieres para nosotros. Guíanos, Señor, en todo lo que hoy hablemos. Y permítenos, Señor, ser oidores, Señor, y hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. La iglesia, queridos, no es una institución que debe regirse por patrones mundanos. En la iglesia, obviamente, no se puede despedir a las personas por su inaptitud. No podemos pensar de ellas como una empresa, sino por lo que realmente es la iglesia, la esposa del Cordero. Es el cuerpo de Cristo, es columna y baluarte de la verdad. La familia de Dios, y por lo tanto debe regirse por los patrones descritos en las Escrituras. Personalmente creo que hoy más y más la iglesia busca patrones mundanos de cómo hacer lo que el Señor ya ha dicho cómo debe hacerse, añadiendo no solamente el pecado de no tomar en cuenta al Señor, sino de ignorar las escrituras y la voz del Señor en muchas cosas que ya el Señor ha escrito, ha dejado escrito para guiar a la iglesia. Ahora bien, si pensamos en una empresa, creo que es fácil poder entender cómo funciona, no es muy complicado, y ya sea cualquier empresa. Toda empresa tiene un dueño, tiene dueños, tiene una gerencia, tiene departamentos que representan las funciones que se deben desempeñar en cada área, y también obviamente en esos departamentos hay personas que desempeñan esas funciones. Si una persona no sirve en la función que se le ha contratado, es fácil, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasa. Se despide y se contrata una que sea apta para el puesto. Pero la iglesia, queridos, no es una empresa. Es el cuerpo de Cristo y como tal, Dios nos ha dejado aristas para que cada uno pueda contribuir y servir eficazmente al Señor en santidad. La pregunta entonces es, ¿qué hacemos cuando un miembro de este cuerpo no hace lo que debe hacer y se revela en contra de la cabeza en pecado o pecados, o en otras palabras se revela en contra de Cristo? ¿Qué hacemos? ¿Qué debería hacer la iglesia al ver algún hermano cometer ciertos pecados? ¿Acaso la iglesia espera que el liderazgo se entere por si acaso, si es que llega a enterarse de que tal o cual hermano cometió cierto pecado,
y en ello actuar? ¿Acaso la iglesia cumple una función pasiva en lo que es la santidad activa de la iglesia? ¿Es maldad de los hermanos decir y confrontar el pecado de otro hombre igualmente pecador que yo? Y creo que son preguntas que la gente tiene con referente a la disciplina de la iglesia o qué hay que hacer cuando hay un hermano cometiendo ciertos pecados y lo hemos visto y estamos ahí presentes y hay muchas preguntas. Bueno, quiero ayudarte a entender qué dice la Biblia con respecto a eso. Y para eso es necesario obviamente entender un poco el contexto de Mateo capítulo 18. Habíamos visto la vez anterior que la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo puede resumirse en 13 o hasta 15 secciones más o menos en términos generales. En primer lugar tendríamos lo que sería, como ya había mencionado, las fuentes de información en Lucas, de donde básicamente le dice a Teófilo que él quiso poner en orden todas las cosas las cuales ha sido instruido. Ya podemos ver también no solamente las fuentes de Lucas, sino también el estado preexistente del Señor descrito por el Evangelio de Juan. Ya Juan capítulo 1 habla de eso, y las dos genealogías que se presentan tanto de Mateo y Lucas sería como el proceso en avanzar básicamente en la vida del Señor. Ya otro paso sería el nacimiento y la niñez de tanto de Juan el Bautista como del Señor Jesucristo. Y ya empezamos a hablar sobre lo que es el principio del ministerio de Juan. Ya vemos, por ejemplo, Juan capítulo 1, cuando los mismos fariseos mandan a preguntar si él era o no el Cristo. Y él dice, yo no soy el Cristo, soy una voz que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Y ya cuando vemos Mateo, en capítulo 4, después de su bautismo, empieza lo que es el ministerio público del Señor, para llegar básicamente al ministerio de Jesús en Galilea. Ahora, básicamente la fecha era alrededor del año 28-29, que para entonces el Señor ya se había apartado 4 veces a las montañas y en un territorio gentil, básicamente, y eso y esto puede ser ya sea para evitar los celos de Herodes, puede haber sido también por la hostilidad de los líderes judíos, o incluso puede haber sido por las masas que lo seguían, llegando hasta la preparación de los 12 por los alrededores de Galilea. Ya para ese entonces estarían durante los primeros meses del año 28-29, en donde también se iniciaría la cuenta regresiva para lo que sería la crucifixión y muerte del Señor. Es después de la curación de un cojo en Bethsaida, en donde obviamente estudiamos la vez anterior sobre la gran declaración del apóstol Pedro, diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y vemos obviamente que el Señor le dice, bueno, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, y yo te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y hablamos eso la vez anterior. Pero a su vez vemos al Señor hablando por primera vez, como les digo, acerca del ministerio de la iglesia, que es en Mateo capítulo 16. Vemos al Señor hablando de ese ministerio, de esa institución llamada iglesia. Eso es aquella, esto es que ella es su prioridad y por ende Él es nuestro Señor, es la cabeza de la iglesia. Pero avanzando dentro de este mismo periodo de tiempo, que sería el primer semestre del último año básicamente del Señor, encontraremos al Señor reprimiendo algo interesante de los apóstoles. Vemos en Mateo 18 que una de las cosas que pasa es que el apóstol Juan empieza a hablar sobre quién eran los primeros. Vemos en Mateo que cómo hay una disputa de quién iba a ser el primero en el reino de los cielos. Estos que eran apóstoles, que los vemos en el libro de los Hechos tan santos, vemos anteriormente cómo están peleando por quién era a ser el primero. Y es en ese contexto en donde también Juan, el apóstol Juan, que era el apóstol del amor, hace algo interesante hablando sobre un hombre. Fíjense que en Marcos capítulo 9, versos 38 y 40, Juan le dice al Señor, básicamente, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Imagínense el exclusivismo del apóstol Juan, al punto que, al ver que uno que no seguía, no era parte de los 12 seguramente, se puso a expulsar demonios en el nombre de Cristo, le dijimos a tal hombre, ¿sabes qué? Cállate porque tú no nos sigues. Exclusivista total. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí.
De manera que en respuesta a esta exclusividad manifestada por Juan, el apóstol Juan, el Señor habla, de hecho, de dos parábolas en Mateo 18, 6 al 9, en cual encontramos sobre hacer caer a algunos de estos pequeños del Señor, y en Mateo 18, 7 al 14, sobre la oveja perdida. De una forma muy gráfica, lo que hace el Señor Jesucristo es decirle: mira, lo que tú estás haciendo está mal, y te lo voy a ejemplificar de dos formas. Y da las dos parábolas. Es en vista de esta situación en donde podemos observar nuestro segundo texto que va dirigido a la iglesia, que es Mateo 18, 15 al 22. Ahora, aunque son 8 versos, y eso es algo interesante, que son los que vamos a estar viendo, eso es un proceso de 3 etapas. Y hoy vamos a ver solamente la primera etapa. El texto dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, personalmente creo que las escrituras no solo es inspirada plenariamente. Y cuando hablo plenariamente, lo que estoy diciendo es toda la Biblia, sino que también creo que es inspirada verbalmente. Y verbalmente quiero decir que cada palabra de la Biblia es importante. Está ahí, básicamente, porque Dios quiere que esté ahí y son igualmente importantes e inspiradas que los conceptos que ella forman. De manera que aquí tenemos una muy pequeña palabra en realidad, pero que creo que son importantes para lo que estaremos tratando. Fíjense, de manera que nuestra sesión comienza por un por tanto. Y eso dice ahí, por tanto. Y quiero explicar brevemente por qué es importante ese por tanto. En primer lugar, esta palabra introducida al inicio de esta sección nos permite colocarnos en un lugar específico en la narración que se lleva a cabo y nos coloca en la parte importante que debemos prestar atención. Es como decir, te estoy explicando todo eso, pero por tanto, en conclusión, lo que te quiero decir es esto. En segundo lugar, esta palabra nos ayuda a comprender que es la conclusión del discurso y la realidad que el Señor quería que sus discípulos entendieran muy bien, y especialmente y particularmente el apóstol Juan. Y en tercer lugar, es importante porque Dios la puso ahí para nosotros, para que entendamos lo que Él quiere enseñarnos. De manera que, por tanto, o como podríamos entender mejor, esto es una conclusión y podríamos decirlo así: en conclusión, si tu hermano peca contra ti. Ahora, necesitamos entender qué tipo de hermano se refiere en este texto. ¿Por qué? Porque la palabra hermano, que es la palabra griega delphos, como tal, es un título que se da. Y ese título puede ser un título relacional o de parentesco. Y cuando hablo del hermano de parentesco, hablo básicamente de una relación que tiene por nacer de una misma familia físicamente hablando. Por ejemplo, Juan capítulo 1, verso 41 dice: halló primero a Simón, a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. Ese hermano era Andrés y su hermano era Pedro. Eran hermanos de parentesco. ¿Se fijan? Y puede haber, y esa la palabra hermano puede ser aplicada en ese contexto. Por otro lado, tenemos la palabra hermano aplicándose por vínculo de una relación no necesariamente física, la cual sería una aplicación de la palabra en términos básicamente figurados que se aplica en Filipenses capítulo 1, verso 14, cuando dice: la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Fíjense, la mayoría de los hermanos, no está diciendo que son hermanos físicos. Cobrando ánimo en el Señor, son con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y esta palabra hermanos está hablando de creyentes en Cristo que tienen un vínculo relacional con Cristo. Por eso somos hermanos. Y con el Padre. Ahora, en vista de lo que hemos visto, tenemos que determinar qué tipo de hermano hace referencia a nuestro texto. Ahora bien, Lucas y Marcos relatan lo que Juan hizo con este hombre que echaba demonios en el nombre de Cristo y cómo se lo prohibió porque no le seguía. Ahora bien, no solo se expone la corrección por parte del Señor hacia Juan, sino que también la explicación del por qué no debe hacer lo que hizo. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, dice, que creen en mí. Igualmente Mateo 18:6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Y el punto principal de lo que el Señor está tratando de decir al apóstol Juan, dice: estos son los que creen.
De manera que la persona que se describe en el verso 15 es uno que cree, es un creyente. Y fíjense que Mateo 18:14 termina diciendo así: no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños que creen. Ahora bien, tenemos una característica de esta persona, que es básicamente de este hermano, que es descrito en el verso 15, y es uno que cree, es un creyente. Pero en segundo lugar, podemos ver que este que cree es de la misma nacionalidad, vale decir, es un israelita. Y aunque Marcos dice básicamente referente a este que no seguía y lo califica como uno que en tu nombre echaba fuera demonios, literalmente el texto dice: hemos visto a alguien. Y esa es la idea. Lo que ahí vemos en Marcos es que básicamente la traducción literal dice: hemos visto a alguien que echaba fuera demonios y se lo prohibimos. Y obviamente no sé, ese alguien no dice tampoco mucho sobre de qué nacionalidad es. No dice, sí, pero es alguien, puede ser cualquier tipo de persona, ¿sí? Ahora, es durante su ministerio en Galilea, en su tercera gira por Galilea, en donde el Señor, después de haber enseñado a los 12, los comisiona en Mateo 10:6 y les dice básicamente: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. De manera que la comisión en Mateo 10 era exclusiva para los judíos. Eran judíos. A tal punto era eso que hasta ese entonces la comisión, como le digo, era exclusiva para Israel. Incluso podemos ver que algo similar ocurre en Mateo 18, cuando en Mateo 15, cuando leemos sobre una mujer cananea llamando al Señor para pedirle que su hija obviamente fuera sanada porque era atormentada por un demonio. Sus discípulos le dicen: Señor, mira que esta va detrás y hace rato que está molestando. Y el Señor le dice: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. De manera que el ministerio particular al principio era netamente Israel. Lo que no significa que no hizo algún milagro particular a algún gentil. De hecho, lo vemos en muchas ocasiones. Pero principalmente el ministerio estaba determinado para la nación de Israel. De manera que particularmente, obviamente, no es hasta Mateo 23 cuando eso cambia. Cuando el Señor dice: vuestra casa es dejada desierta, y cambia todo el sentido de lo que hemos visto, y es por ende que podemos suponer correctamente que la persona que seguía al Señor era posiblemente un judío. Potencialmente un judío. Ahora, teniendo en cuenta esa información, vale decir que es uno que cree y que es judío, podemos entender con mayor precisión cuando el Señor o cuando el texto se refiere a un hermano. De hecho, el mismo apóstol Pedro dice: Señor, ¿qué haré si un hermano peca contra mí? ¿Lo perdonaré a 3 veces? Y él mismo resalta: es un hermano. Recuerden que en Hechos, cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, él dice básicamente: ustedes para nosotros son gentiles, son en realidad, ustedes saben que para nosotros está prohibido compartir con ustedes. De manera que si el apóstol Pedro le llama hermano, lo más seguro que haya sido un judío creyente como ellos, que no era parte del grupo íntimo posiblemente, que no estaba ahí cerca del Señor, pero sí era un seguidor del Señor, era un discípulo. Y eso es y básicamente eso es uno que cree, al igual que los discípulos, y a la vez es de nacionalidad judía. Ahora, entendiendo eso, el texto dice: si tu hermano, y notemos que hay una cláusula, una condición, en la que se presenta un accionar a realizar si se cumple el primer requisito. ¿Cuál es el primer requisito? El texto dice: si tu hermano peca. Y dice: bueno, si fuera por eso todos pecamos, ¿sí? Pero dice: si peca contra ti, o si peca. Ahora, aunque se han dicho algunas cosas referentes a este texto, vale decir, algunos piensan, y hay una lucha, porque en los textos más antiguos la frase contra ti no se encuentra, no está. Y los textos receptus, la frase sí aparece. Algunos piensan que fue añadida posteriormente al texto y hay una pelea ahí si está o no está. Ahora,
esto no, esté o no esté la palabra, eso no descarta el hecho de que el pecado es cometido. No descarta el hecho. Si el texto dijera, si un hermano peca, entonces haga esto o aquello, de manera que la realidad del pecado cometido no varía. Básicamente dice, ahí está, pecó. Ahora, la palabra griega, que la palabra peca, que se menciona en nuestro texto, proviene de la palabra griega amartano, que significa errar al blanco, y es la palabra que se ocupa generalmente en el Nuevo Testamento para referirse a una acción o pensamiento que va en contra de lo que Dios ha establecido. Se erró. Y de eso debemos entender que todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Juan dice eso, pues el pecado es infracción de la ley, y todo aquel que permanece en él, hablando de Cristo, no peca. Fíjense, que permanece en Cristo no peca, no dice que no va a pecar. Dice, pero ahí dice no peca, sí, no permanece en el pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. El que vive en una conducta pecaminosa constante y se revela en contra de Cristo, Juan dice, es del diablo. No es creyente. De manera, queridos, que el pecado que se comete primeramente en contra de Dios y su santidad. Y eso es algo que la iglesia debe entender. Cualquier pecado que individualmente cometemos, lo cometemos directamente en contra de la santidad gloriosa de nuestro Dios. Ofendemos su carácter santo. Pero también este pecado tiene implicaciones generales que se ramifican en su iglesia. Fíjense que estaba leyendo lo que decía John MacArthur en su comentario y me llamó la atención cómo él explica algo, y lo cito, dice, pero en un sentido más amplio, dice él, los cristianos son víctimas de cualquier pecado cometido por cualquier otro creyente. Siempre que un creyente comete un pecado, peca contra todos los demás creyentes de manera indirecta. Un poco de levadura leuda toda la masa. Que Jesús incluyera aquí agravios indirectos es claro por el hecho de que no menciona el perdón. El enfoque está únicamente en el arrepentimiento y la restauración, y esa es la idea. Pero fíjense que el texto dice, hay pecados directos e indirectos. El pecado directo lo cometemos directamente hacia el Señor, porque Él es el afectado. Pero indirectamente pecamos en contra de la iglesia. Y cita básicamente Corintios capítulo 5, verso 6, que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y qué significa eso? Bueno, lo que en este tiempo todos hemos hecho posiblemente pan amasado, empanada y ese tipo de cosas. Pero usted sabe que la levadura, la función de la levadura es hacer leudar. Lo mismo pasa con el pecado. Un poco de pecado en la iglesia hace que eso empiece a ramificarse en la iglesia y contamina a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado. Es como el cáncer. Y cualquier pecado que se cometa, querido, va a tener dos implicaciones, tanto directas como indirectas. Porque se ha menospreciado al Señor de la gloria y se ha puesto ese pecado en el lugar de Dios. Y eso se llama idolatría. Cuando un creyente peca, menosprecia al Dios. No solamente infringe la ley, sino que has puesto a ese pecado tan valioso o más valioso que Dios, de manera que lo hace y lo anhela en su corazón y desecha al Dios que lo rescató. Eso es algo serio. Me acuerdo hace unos tiempos atrás que enseñando sobre el tema del pecado y la Trinidad le decía a un hermano, el problema del pecado es que cuando tú pecas, no pecas solamente contra Dios Padre, sino que menosprecias el sacrificio de Cristo y entristeces al Espíritu Santo. ¿Se fijan? Cada persona de la Trinidad es afectada con el pecado, como la iglesia es afectada por él. Ahora, teniendo en cuenta lo que significa la palabra y cómo el pecado repercute, querido, en su relación con Dios y con la iglesia, fíjense que es interesante cómo la iglesia actualmente ha desechado la palabra del Señor hablando del pecado. Ahora cada persona dice, no importa el pecado, no me interesa el pecado, total, nadie me ve. Querido,
José dijo algo que me encanta, dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nadie más lo veía queriendo estar la esposa de Potifar con él, nadie más. ¿Se fijan? Nadie más. Pero él dijo, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Jehová, contra Dios? Y eso significa que había temor de Dios en su corazón. Querido, cuando pecamos, no pecamos solamente para afectar a otros que vemos, sino principalmente a aquel que todo lo ve. Y eso es algo que debemos entender. Por tanto, dice él, si tu hermano peca contra ti, se fija, y aunque pareciera que el verbo peca aquí es un tiempo presente, es algo que se hace constantemente, en realidad es un acto, quiere decir que es un acto que se lleva a cabo total y cabalmente. Esto es lo que la falta que fue llevada a cabo totalmente. Tiene un aspecto presente mientras no haya arrepentimiento. Eso es que si bien el pecado fue llevado a cabo en plenitud, se llevó a cabo, las consecuencias de su falta de arrepentimiento hacen que este pecado tome un aspecto presente en el cual se ve la disciplina del Señor y su amor en esa disciplina para con el hermano creyente. ¿Se fijan? Ahora, ya habiéndose establecido el contexto y la causa primera de la condición, si tu hermano peca, ahora se presenta el accionar del agraviado. ¿Qué debe hacer un creyente cuando ve o ha sido afectado por algún pecado de alguna persona? Y en este caso de un creyente. Mira lo que dice el texto. Ve y repréndele. Y fíjate, aunque pareciera que esto es una labor exclusiva del liderazgo, pareciera, y vuelvo a hacer énfasis, pareciera que es exclusiva del liderazgo de la iglesia, no lo es. Al contrario, es inclusiva. Vale decir, cada creyente debe ser parte activa de este ministerio. De llamar al creyente al arrepentimiento cuando es sorprendido en algún pecado que ofende la santidad de Dios y perjudica la comunión y la santidad de la iglesia. No es que el pastor o los siervos o los encargados debe saber todo, querido. Hay a veces que no necesita saber ciertas cosas. ¿Por qué? Porque dice, ve y repréndele. Ahora podrías preguntarme, de hecho, y sin duda con justa razón, ¿y dónde sale esto de que yo debo hacer esa labor? Mira lo que dice el texto, estando tú y él solos. No dice estando tú y el pastor y el diácono y... No, dice estando tú y él solo. Ese es el primer paso. Estando tú y él solos. De manera que el tú no es exclusivo, sino inclusivo. Es el creyente individual quien comienza esa labor de básicamente confrontar un pecado. Querido, los líderes no son omniscientes, no son omnipresentes, ni nadie lo es, solamente Dios. Pero hay a veces pecados que se cometen cuando hay un hermano con otro hermano. Y a veces uno de ellos comete un pecado y no, ni siquiera es confrontado por el otro porque piensa que eso debe hacerlo solamente el pastor. Eso no dice la Biblia. Si tú viste eso y fue hecho algo aún en contra tuya, tú deberías ir y hacérselo saber. Tú eres parte de ese ministerio activo. Eres parte de la iglesia de Cristo y debes hacer esa función. Ahora, fíjate que la palabra reprende le viene de la palabra griega eleko, que significa poner de manifiesto o poner a la luz. La idea de la palabra es que la persona que contra la que se ha pecado o que vio algún pecado debe poner de manifiesto de tal manera el pecado de la persona que lo cometió, que sea obviamente hecho tan reconocido que lleve a esa persona al arrepentimiento. Es como decir, yo te vi, yo estaba ahí, hiciste tal y tal y tal y tal, tal, hasta que haya tanta luz que eso lo mueve a arrepentirse. Y esa es la idea. No es solamente
no es hacer vista gorda. Querido, cuando un creyente, sabiendo que algo está mal, hace vista gorda, es partícipe. Se ha hecho partícipe porque viendo no dijo, ni hizo lo que tenía que hacer. Es su labor. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú sabes que Dios te ha mandado a hacer ciertas cosas y no lo haces, estás pecando, estás siendo partícipe. Debes arrojar tanta luz hacia ese hermano que ha cometido esa infracción, ese pecado, que debe ser llevado y movido al arrepentimiento. Ahora, si entendamos esto, queridos, esta es la primera etapa en la que la disciplina debe ser aplicada. No comienza con el líder, pero sí con cualquier creyente que se vea involucrado tanto activa como pasivamente en un pecado. Esto debe llevarnos a entender que el proceso de disciplina no es un proceso en el que cada uno hace lo que bien se le parece, sino que es algo establecido por el Señor en beneficio de sus hijos. Ese pasaje no lo escribimos nosotros, no lo pusimos nosotros, Dios lo dejó ahí para su iglesia. A veces pienso que la gente no quiere leer o no sabe leer o quiere reinterpretar lo que ahí dice. Y cuando alguien quiere hacer lo que la Biblia dice, le llaman de muchas formas porque o no leen o no entienden o no quieren entender. Ese es el primer proceso, querido, y no lo establecimos la iglesia, Dios lo estableció así. No comienza con el líder, comienza con un miembro de la iglesia particular. Ahora, una pregunta importante que generalmente se hace es: ¿hasta cuándo debo seguir con este proceso? Porque, seamos honestos, ¿a quién le gustaría verse confrontado en una situación así, donde más encima la persona que tienes que reprender o tienes que exhortar es alguien que tú amas? Bueno, y me duele, y se me duele, me choca, me hace ponerme triste. Bueno, cuanto más al Señor, que lo vio todo, e incluso los pensamientos y las intenciones del corazón de aquel que cometió tal acto. La pregunta es: ¿hasta cuándo debes seguir con este proceso? Y fíjate que el Señor te responde y te dice: si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, hasta el momento en que Él te oiga. Si al momento en que tú vas donde el hermano, él te dice: sí, hermano, en verdad cometí un pecado, hice algo en contra del Señor, fui rebelde en contra de su palabra y me arrepiento en realidad, quiero cambiar esta actitud, me ha costado, pero quiero hacerlo. Querido, no es necesario que nosotros sepamos, es necesario que tú pidas ayuda para saber cómo ayudar al hermano. La idea de oyere en sí tiene una implicancia de que hay arrepentimiento y que hay obediencia. Fíjate que Juan 1:9-10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera, si la persona, al momento de arrojarse luz por medio de este hermano que le reprende, no quiere confesar su pecado, lo que ha hecho es hacer a Dios mentiroso. Y él está aún envanecido. De manera que el pecado cometido no solo es confesado, sino cada miembro de la iglesia es parte de arrojar luz, de manera que la iglesia hace lo que debe hacer y debe mantener lo que es una iglesia santa para el Señor. Como digo, a veces creo que la iglesia ha perdido y no ha entendido ese punto. Creo que la iglesia no quiere entender ese punto, porque es duro, sí, es duro, pero Dios lo dejó ahí. Dios lo dejó ahí para manifestar amor hacia aquel miembro no arrepentido y para también mostrar quién es un verdadero creyente y quién no, o quién es un creyente y quién no es creyente. Querido, la virtud de un creyente, eso es básicamente someterse. La virtud de un creyente se resume en obediencia. Ahora, teniendo la primera etapa en la mente, hay un elemento que generalmente es descuidado en el momento de la disciplina, y esa es la actitud con la cual ella se lleva a cabo. En más de una ocasión, más de uno de nosotros podemos recordar, si es que lo recordamos,
que alguien alguna vez dijo, yo voy a decir lo que tengo que decir y punto, se acabó. O yo lo voy a decir nomás, punto, como salga. O expresiones muy similares. La pregunta es, ¿qué actitud debo tener al momento de comenzar el proceso de disciplina en la iglesia? Debo recalcar, ese proceso no se inicia con los líderes, se inicia con la iglesia, con los miembros de la iglesia. Cada persona está activamente involucrada en eso. Debe buscar su propia santidad en el temor del Señor, sí, pero debe buscar la santidad de la iglesia en términos generales también. La pregunta es, ¿qué actitud debo tener al momento de comenzar el proceso de disciplina? Bueno, en primer lugar debemos tener una actitud de humildad, reconociendo que somos igualmente pecadores. Fíjate que en 1 Corintios 10 podemos ver cómo el apóstol Pablo amonesta a los corintios a dejar de hacer ciertos pecados o a que no hagan estos pecados tales como idolatría, fornicación, tentar al Señor, murmuración y por ejemplos gráficos pensados en lo que Israel cometió en el desierto. De manera que cada una de estas acciones con su respectivo castigo son ejemplos, dice el apóstol Pablo, para nosotros. Y termina concluyendo con esto, con lo siguiente. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De manera que la primera actitud que debe tener hasta la reprensión, básicamente hacia otro, es la humildad. Debo entender que yo no soy superior a él, yo no soy mejor que él, soy un pecador igual que él y que puedo caer igual que él. No soy perfecto, no soy mejor, pero sí quiero vivir de acuerdo a lo que Dios me ha mandado y establecido. Quiero hacer su voluntad. Y eso es algo que la iglesia a veces no quiere y ha querido omitir muchas veces. Porque es duro. Es duro y dice, pero ¿por qué tengo que iniciarlo yo? Bueno, porque Dios te lo manda, en primer lugar. Y segundo, porque eso manifiesta tu amor hacia el hermano y hacia el Señor. Hoy más que nunca, la iglesia está como está por falta de hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Hay tanto pecado y tanta maldad desde el liderazgo para abajo y eso es simplemente porque ha dejado de escuchar a Dios. Y quiere establecer sus propios patrones diciendo es que esto es más lindo, es que esto es mejor. Querido, no hay que poner sus patrones, hay que poner qué dice la Biblia ahí. Y la primera actitud que tenemos que tener al momento de confrontar cierto pecado es humildad. No soy mejor, pero sí quiero vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Y quiero que quiero que la iglesia de Cristo viva como lo que es santa, sin mancha ni arruga. En segundo lugar podemos ver otras actitudes en Gálatas capítulo 6 verso 1 sobre qué hacer en momentos de ese tipo, cuál es la actitud. Una es humildad. Segundo, Gálatas 6.1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurados con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, debemos entender que esto que Pablo escribe está dirigido para la iglesia, para creyentes en Cristo. Y dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Literalmente se diría, si un hombre fuere sorprendido. Y la palabra sorprendido lleva en sí la idea de sorpresa. Es que un hermano vio un acto pecaminoso no premeditadamente, sino que sorpresivamente. Va pasando y vio, ups, oh. No quise verlo, pero ahí está, lo vi. Es cuando tú tienes, ahora que mi hijo está creciendo y cada vez veo más su tendencia pecaminosa, a veces, generalmente él hace mucho ruido, se mueve para todos lados, pero cuando está en silencio, callado, en un lado, digo, ¿qué estás haciendo? Y hace como que no se oye. Mágicamente sus oídos se tapan.
y se hace el loco. Bueno, esa es la idea. Y que justo estás pasando y ves cierta situación con tal hermano. De manera que la persona que cometió la falta es sorprendida. Y básicamente cometiendo alguna falta o pecado. Pues se dice, si algún hombre, en este caso hombre no está hablando de hombres solamente, sino hombres y mujeres, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y sea cualquier falta, restaurar, fíjense, dice, restaurar con espíritu de mansedumbre, segunda virtud, mansedumbre. No griterío. Tú, que cómo se te ocurre hacer esto en contra del Señor. No, 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 mansedumbre. Poder bajo control y decir, hermano, tú has cometido un pecado en contra del Señor. Necesitas ponerte a cuenta con el Señor, porque eso ofende, le ofende a Él. Y yo te vi. No quise estar ahí, pero te vi. Wow, dice, tan así, eso dice el texto. Sorprendido. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y en tercer lugar, la tercera característica dice considerándote a ti mismo. En otras palabras, es como a ti te gustaría que te confrontaran. Con amor, con humildad y con mansedumbre. Fíjate que Proverbio dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y ahí está. Misericordia, verdad, mansedumbre, humildad. Creo que esas son características que cualquier creyente lleno del Espíritu debe mantener al momento de hacer este tipo de proceso. Fíjate que él te dice, vosotros que sois espirituales. Y querido, déjame decirte, que vuelvo a recalcar, la disciplina en una iglesia no es algo que se le ocurrió al pastor, no es algo que se le ocurrió al hermano encargado, no es algo que está ahí porque no tenía más cosas que escribir el autor y las dejó ahí por si acaso, no, es algo que Dios dejó ahí para que la iglesia viva de una forma santa, para que viva de acuerdo a lo que es, e implícitamente para manifestar quién no es creyente. Podemos ver un caso, de hecho, en Corintios, de este hombre que tenía a su madrastra, estaba teniendo relaciones con su madrastra, hasta el punto que el mismo apóstol Pablo lo condena y dice el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu viva. Y uno podría decir, bueno, no era creyente. El problema es que en el segundo de los Corintios vemos una actitud de arrepentimiento de parte de la iglesia y pareciera ser que de este hombre también hubo arrepentimiento, hubo contrición por el pecado cometido, no solamente por una conciencia que se activó por cierto pecado, sino porque en realidad entendió que ese pecado no solamente afecta a la iglesia ni a sus cercanos. En realidad ese pecado ha roto la comunión que Dios ha tenido con él, porque menospreció al Dios de la gloria y cambió a ese Dios soberano, eterno y lleno de gracia y de amor por algo infinitamente inferior que deseó y quiso mantener por su actitud rebelde y pecaminosa. Queridos, el primer paso se plantea. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso lo haces tú. Una iglesia debe mantenerse como lo que es santa. Y para mantenerla así, no solamente debemos vivir santamente cada uno y particularmente, sino que como iglesia unida en un cuerpo de Cristo, debemos velar para que cada uno de nosotros viva glorificando al Señor con nuestras vidas. Vamos a orar.
Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos bendices, nos ayudas, nos confortas y nos confrontas, Señor, con tu palabra. Si la iglesia, Señor, la gracia de Dios de Quilicura no ha hecho eso, Señor, de participar activamente, Señor, contra pecados de personas y hermanos, Señor, que no quieren arrepentirse, y en vez de confrontar, hemos sido participantes de ese tipo de pecado, de cualquier pecado, no diciendo nada y callando nuestros labios, Señor, por el simple hecho de no tener problema. Perdónanos, Señor, por menospreciarte a ti. Porque eso hemos hecho. Hemos menospreciado tu palabra y en consecuencia hemos menospreciado tu voz y tu persona. Yo te ruego, Señor, hoy que la iglesia pueda entender que la disciplina no solamente es un proceso duro, sino lleno de amor y de gracia, Señor, hacia aquellos que creemos en ti. Y queremos participar de eso para poder vivir de acuerdo a lo que tú quieras, Señor. Y así poder servirte como tú eres digno de ser servido. Glorioso Señor, yo te ruego, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos a no ser solamente oidores de esto, de lo que hoy has querido hablarnos, sino hacedores de tu palabra, para que en un futuro tu iglesia pueda vivir de acuerdo a lo que tú quieres, una iglesia santa, Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.